están? Estamos en un nuevo programa de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria. Aquí por USMPTV Aprende con Todo. ¿Y se imaginan cómo será nuestra sociedad en el futuro? Seguramente van a haber autos voladores, ropa que se te ajusta al cuerpo o, quién sabe, una máquina teletransportadora. Ok, no, ya estoy exagerando un poquito. A inicios del siglo XX se tenía una visión distinta de lo que sería el futuro. Por ejemplo, los autos y los aviones ya eran sinónimo de impresionante tecnología y sobre todo aquí en nuestro país. Y cuando hablamos de modernidad, nos referimos también a las construcciones que mejoraban la calidad de vida de los ciudadanos. Aunque en esa época, las provincias eran dejadas de lado por sus gobernantes. ¿Quieres saber más? Entonces acompáñame a verlo. Y ahorita necesito una máquina teletransportadora. Mira, Hugo, estamos en la Lima de ahora. Ahora, metámonos en una máquina del tiempo y vayamos hasta 1890. ¡Asu! ¿Qué tal viaje? En ese entonces, Lima tenía alrededor de 100.000 habitantes. Ahora, demos un salto a 1920, cuando la población en la capital aumentó a casi el doble. Para ser exactos, a 198.875. Pero este aumento de la población no solo se dio en Lima, también ocurrió en Arequipa, Cusco y Trujillo. Esto debido a la gran migración de gente que venía del campo, todos atraídos por el desarrollo urbano y la mejor calidad de vida. Sí, Hugo, durante varios gobiernos y sobre todo con el del presidente Leguía, se invirtió en la construcción de edificios, avenidas, parques y urbanizaciones. También se mejoraron servicios como la electricidad, agua y desagüe. ¡Guau! ¡Qué chévere! La gente que vivía en el campo vio muchísimas oportunidades en la capital, también porque ofrecía oportunidades de trabajo y estudios. Por esta razón, comenzó la migración, que aumentaría con el pasar de los años. ¿Y qué pasaba en el campo? En el campo se hicieron los enclaves, que eran espacios cerrados dedicados a la producción agroindustrial y minera. Lo malo es que los enclaves eran manejados en su mayoría por empresas extranjeras, que hacían trabajar a los campesinos con sueldos muy bajitos. Lo peor de todo es que el Estado no ejercía ningún control a estas grandes empresas. Profesora, cuéntenos algo más. Para la mano de obra barata, los patrones buscaban campesinos indígenas. A ellos se les pagaba con fichas, que eran válidas solo en los almacenes que pertenecían a la empresa. Como los productos se ofrecían a altos precios, los trabajadores se endeudaban muy seguido, porque su pago no les alcanzaba. Por eso los patrones se aseguraban trabajadores permanentes que, a causa de sus deudas, no podían abandonar el enclave. En el siglo XX se construyeron más líneas férreas para transportar los productos de la explotación minera. También se construyeron muchísimas carreteras que favorecían la agricultura y unían muchas regiones del país. Durante mi gobierno, se construyeron 18.069 kilómetros de carretera. ¿Hablabas? ¡Qué chévere era antes! Porque no había mucho tráfico. Pero con los años comenzaron a llegar más automóviles. Es que ir en automóvil era una gran novedad, porque se viajaba más rápido y más cómodo. Mira, Hugo, en 1902 llegó el primer automóvil a Lima, que funcionaba a vapor. Pero eso no fue todo, Hugo. ¡Súbete al avión! Sí, también se desarrolló la aviación en el Perú. En 1911, el peruano Juan Bielo Busic realizó el primer vuelo de exhibición en el hipódromo de Santa Beatriz. Este vuelo de exhibición no solo fue el primero del Perú, sino también de toda Sudamérica. ¡Asu! En 1928 nació la primera línea aérea peruana, llamada Grace. Pero era bien chiquitita, así que un día vino el norteamericano Harold Harris, dueño de Pan American Airways. Señores, ¿qué tal si su empresa se une con la mía? Y así nació la aerolínea Panagra, que unía Lima con Nueva York y Buenos Aires. Con los años llegaron más aerolíneas, como The Half Dam Dumpster y Fawcett. Me imagino que viajar en avión a principios del siglo XX debió ser una tarea difícil. Uno tenía que ser muy, pero muy valiente para subirse a un avión y más aún si llevaban pasajeros.
En el Perú y Sudamérica hubo muchos pilotos de fama mundial, como por ejemplo nuestro querido Jorge Chávez, que participó en muchas competencias aéreas, y también el francés, escuchen bien, Antoine de Saint-Exupéry, que abrió rutas de vuelo en Sudamérica, y si no te suena su nombre, es el famoso escritor de este hermoso cuento, El Principito. Si bien la aviación te puede llevar a muchos lugares del mundo, este sigue lleno de fronteras. Y qué decir de nuestro Perú, que tuvo algunos problemas con sus fronteras a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. A comienzos del siglo XX, el presidente peruano Augusto B. Leguía y el presidente boliviano Heliodoro Villazón se pusieron de acuerdo sobre los límites de la frontera de Perú y Bolivia, a través del Tratado Polo Sánchez Bustamante en 1909. Ese mismo año, también se firmó con Brasil el Tratado Velarde Río Branco. Sí, Huguito, otro acuerdo donde se cedió más territorio peruano. Mira, toditita esta zona se fue para Brasil. Aquí había mucha selva de la Amazonía. ¿Pero por qué? Es que desde el siglo XIX, esos territorios habían sido ocupados por colonos brasileños, y como el gobierno del Perú no dijo nada de nada, perdió soberanía en esas zonas. Pero no todo fue malo. En el tratado se acordó que los peruanos podían navegar por toditito el río Amazonas, sin que los brasileños les dijera nadita. Viajen más, que no les cobraremos nada. Esto favoreció bastante a los exportadores de caucho, que podían transportar sus productos por la Amazonía, salir hasta el Océano Atlántico y después irse derechitos a Europa. Disculpe, ¿alguien dijo caucho? Colombia mostró muchísimo interés en las regiones entre los ríos de Putumayo y Caquetá, porque habían bastantes plantaciones de caucho. ¡Largo de aquí, invasores! Por esta razón, se libró el conflicto de la Pedrera entre Perú y Colombia, entre el 10 y 12 de julio de 1911, donde los peruanos ganaron y desalojaron a los colombianos. Durante el oncenio de Leguía, Colombia insistió en la obtención de las regiones ubicadas entre los ríos de Putumayo y Caquetá, pero esta vez apoyados por Estados Unidos. Así que Leguía tuvo que acceder a las presiones estadounidenses, porque en ese entonces la economía peruana dependía de ese país. De esta manera, se firmó en 1922 el Tratado Salomón-Lozano, donde Perú cedió las regiones acordadas, incluyendo la zona del trapecio amazónico. A cambio, Colombia cedió el Triángulo de Sucumbios, una pequeña región ubicada por la frontera con el Ecuador. Después de la Guerra del Pacífico, Chile administró las provincias peruanas de Tacna y Arica, dando un plazo de 10 años para que se hiciera un plebiscito, para que la población decidiera en qué país quería quedarse. Pero nada de eso pasó. Es que los chilenos la hacían larga y recién en 1920 dijeron que ya querían hacer el plebiscito. Pero esta vez los peruanos no aceptaron. Mira, Hugo, cuando Leguía se presentó como candidato en 1919, prometió un montón de cosas. Pero una de sus promesas más importantes fue la recuperación de Tacna y Arica. Por eso, la población lo apoyó. Así que en los siguientes años, los gobiernos de Perú y Chile comenzaron a negociar. Y para que no hubiera peleas, el gobierno de Estados Unidos fue designado como árbitro. Arreglen sus diferencias, pero sin golpes bajos. Recién el 3 de junio de 1929 se firmó el Tratado de Lima. ¿En qué consistía el Tratado de Lima? Primero que nada, Tacna se reincorporaría al Perú. Lo malo es que Arica quedaría definitivamente en soberanía chilena. Pero no todo era tan malo. En el Tratado de Chile se comprometía a construir en Arica un muelle, un edificio de aduana y una estación de ferrocarril que serían de propiedad peruana. La Casa de Bolognesi, o también conocida como la Casa de la Respuesta, también formó parte del Tratado de Lima. Fue en esta casa donde el coronel Francisco Bolognesi le dijo a Juan Salvo de la Cruz: «Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho». Está ubicada en la ciudad de Arica y mediante el Tratado de Lima pasó a ser propiedad del Estado peruano. Como prueba de eso, siempre ondea la bandera peruana en lo alto. Además, en el Real Felipe podemos encontrar una réplica exacta. Ahora es tu turno. ¿Quién realizó el primer vuelo de exhibición en Perú y Sudamérica?
Harold Harris, Juan Bielowczyk, Heliodoro Villazón. ¡Eureka! El peruano Juan Bielowczyk realizó el primer vuelo de exhibición en el hipódromo de Santa Beatriz en 1911. Este vuelo de exhibición no solo fue el primero del Perú, sino también de toda Sudamérica. ¿En qué tratado Perú le cedía territorios a Brasil? Tratado Salomón Lozano, Tratado de Lima, Tratado Velarde-Río Branco. Así es. En este tratado, Perú le cedió muchos territorios de la Amazonía a Brasil. A cambio de eso, los peruanos tenían derecho a la libre navegación por todo el río Amazonas. ¿En qué año se firmó el Tratado de Lima? 1929, 1919, 1920. ¡Excelente! Después de años de negociaciones, se firmó el Tratado de Lima el 3 de junio de 1929, donde Tacna se reincorporaba al Perú y Arica se quedaba en soberanía de Chile. Hoy aprendimos que a inicios del siglo XX, la población en Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo aumentó debido a las migraciones del campo, atraídos por el desarrollo urbano y la mejor calidad de vida. Durante varios gobiernos se invirtió en la construcción de edificios, avenidas, parques, urbanizaciones y también se mejoraron servicios como la electricidad, agua y desagüe. En el campo se hicieron los enclaves, que eran espacios cerrados dedicados a la producción agroindustrial y minera, manejados en su mayoría por empresas extranjeras, que hacían trabajar a los campesinos con sueldos muy bajos. Se construyeron más líneas férreas y carreteras que favorecían el transporte de productos, la agricultura y unían muchas regiones del país. En 1911, el peruano Juan Bielowczyk realizó el primer vuelo de exhibición en el Perú y Sudamérica. Años después, en 1928, se inauguró la aviación comercial en el país. En 1909, el presidente peruano Augusto B. Leguía y el presidente boliviano Heliodoro Villazón se pusieron de acuerdo sobre los límites de la frontera de Perú y Bolivia a través del Tratado Polo Sánchez-Bustamante. Ese mismo año también se firmó con Brasil el Tratado Velarde-Río Branco, donde Perú cedía muchos territorios de su selva amazónica. A cambio, los peruanos podían ir por todo el río Amazonas sin restricción. En 1922, Perú firmó el Tratado Salomón Lozano, donde cedió las regiones entre los ríos Putumayo y Caquetá. El 3 de junio de 1929 se firmó el Tratado de Lima, donde Tacna se reincorporaría al Perú y Arica quedaría definitivamente en soberanía chilena. Los derechos de los campesinos se vieron afectados por los malos tratos de los empresarios nacionales e internacionales. ¿Crees que el Estado no interfería por desconocimiento o por conveniencia? Las nuevas tecnologías e innovaciones llegaron al Perú a inicios del siglo XX, pero lamentablemente no todos disfrutaban de ello, como sucede en el campo, que a falta de oportunidades provocó una masiva migración. Las deficientes gestiones y administración de los territorios peruanos fueron los mismos causantes de la pérdida de ellos. ¿Crees que el Perú sigue cometiendo los mismos errores de aquella época? ¿Sabías que? El peruano Juan Alberto Grieve fue el creador del primer automóvil diseñado y construido en Sudamérica. Sí, en 1908, a la edad de 30 años, comenzó el proyecto más ambicioso de su vida, que en su época fue descrito como una joya de la mecánica, superando incluso a autos importados y más caros. Ahora ya lo sabes. Frontera por aquí y frontera por allá. Realmente el Perú ha tenido muchísimos problemas con sus fronteras. Son un dolor de cabeza. Incluso hasta hace poco se definió la frontera marítima con Chile. Para que entiendas todo el largo camino que tuvimos que pasar los peruanos para recuperar Tacna, tienes que leer este libro, El Tratado de 1929, la otra historia de Félix Calderón.
Y bueno, no se olviden de darle like a nuestra página de Facebook. Esto fue Tiempo para Aprender, del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria que se transmite aquí por USMP TV. Aprende con todo. Y ya nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre Latinoamérica a inicios del siglo XX y las ideologías políticas peruanas. ¡No te lo pierdas!